la universidad nos dice que en su primera definición nos está planteando que es una universidad inclusiva. Por lo tanto, que favorece la movilidad social, y yo creo que efectivamente hay algo que esta universidad tiene, que es el tema de la inclusión social, que ustedes lo tienen, ¿no es cierto? Y que lamentablemente no está tan difundido eso en el común de la vida social de Chile, digamos, de reconocer de la universidad ese factor. Pero aquí también podemos agregar ahora otros tipos de diversidades, ¿ya? Y después de eso, la política de diversidad e inclusión, que fue de mayo del 23, ¿no es cierto?, que también plantea una definición específica, y que ustedes ya la conocen, que es promover el derecho de todo miembro de la comunidad universitaria a tener un trato digno, igualitario, y por lo tanto ahí están los estudiantes, está la comunidad, está la familia de los estudiantes, pero fundamentalmente están aquellos que nosotros estamos formando, que son los estudiantes, pero también los funcionarios, porque de repente entre nosotros también puede haber personas que tienen discapacidades o algún problema en un momento, y bueno, ¿y qué hacemos como universidad frente a esas situaciones? ¿Sigamos? Los objetivos de la política. Yo aquí subrayé lo negrito. Promover el enfoque inclusivo, diverso y no discriminatorio, impulsar en la comunidad universitaria acciones orientadas a asegurar buenas prácticas en relación a la inclusión, las prácticas, no solo el discurso que ustedes están escuchando hoy día acá, sino que cómo lo hacemos en la vida cotidiana de la universidad. Promover en la comunidad universitaria la no discriminación de las personas, difundir esta política, monitorearla, cómo se está dando, y generar y mantener vínculos con instituciones públicas y privadas relacionadas con la inclusión y la no discriminación. Claro. Esto fue como la introducción que yo pensé para poder llegar, digamos, a profundizar un poquito más en los conceptos. Entonces aquí tenemos una gráfica, ¿no es cierto?, que nos muestra todas las diversidades posibles. Ustedes dirán que es súper complejo. Tenemos diversidades de familia, tenemos diversidades de lengua, de fijación política, tenemos diversidad de estado civil, es decir, ser diversos es la característica humana, es una característica humana. Por lo tanto, más vale tomarlo en cuenta, porque es una característica que tenemos, ¿ya? Y ahora, ¿de cuáles de estas personas son las cuales tienen mayor riesgo de ser excluidas? Ese es el tema que nosotros tenemos que dilucidar. ¿Sigamos? No vamos a ver el video. Tenemos, no, porque me doy cuenta que nos vamos a atrasar. Entonces tenemos, aquí yo traje para conversar con ustedes, un modelo que nos habla de cómo la sociedad, y nos vamos a referir a las personas con discapacidad en este momento, cómo la sociedad ha tenido ciertas concepciones respecto de lo que piensa que es una persona con discapacidad. Por supuesto que en la prehistoria sabemos, ¿no es cierto?, los niños con discapacidad simplemente la había la ley de Tánatos, por lo tanto los niños eran eliminados, los tiraban por el monte del Olimpo, etc. Hay varios mitos que hablan al respecto, pero esa realidad, digamos, fue evolucionando esa concepción en la sociedad en la medida que la sociedad va avanzando también. Entonces, lo que se habla, según aquí un autor, pero hay varios más, de la casa, dice que había un modelo tradicional, que es el primero, ya que como era en los siglos de la Edad Media, cuando se empezaron por primera vez a crear los asilos, o a principios de la etapa moderna, que se crean los asilos para niños con esquizofrenia, y se crean los manicomios, entre comillas. Bueno, ahí se colocaban también a los niños con discapacidad juntos. Entonces, empiezan las personas con discapacidad a ser tan raras, eran que las metían en internado todo el tiempo, y nosotros tenemos todavía. Quiero decirle que estas tres etapas, estos tres paradigmas están presentes en Chile en este momento. Esto no es o sea, surge muchos años atrás, pero en Chile todavía tenemos nosotros instituciones como el Open, donde hay personas con discapacidad mental, pero fundamentalmente niños con discapacidad neurológica, psicológica, psiquiátrica, y juntos son educados, ¿ya? Entonces existían los asilos, se colocaban estas instituciones bien lejos de la ciudad, cosa que no estamos mirando mucho, y bueno, en la familia lo considera natural, y no es algo que hoy día podemos juzgar, porque hay que juzgarlo en relación
a los valores de esa época, cuando surgieron. Pero sí surgió después una crítica, que fue después de los derechos humanos, el año 48, ¿no es cierto?, con la Declaración de los Derechos Humanos, empieza a surgir la mirada de que estas personas que estaban asiladas en realidad había que sacarlas del internado, porque no era posible, o sea, estaban sin vacaciones, no tenían horario, como son las instituciones, los hospitales, por ejemplo, que son instituciones que te dan de las 11 a las 4 de la tarde, tú estás comiendo a las 6, ¿no es cierto? Bueno, las instituciones de las personas con discapacidad les pasaba eso, de lunes a domingo y de enero al 8 de enero. Entonces empezaron a decir, bueno, parece que hay que sacar a las personas de ahí. Es posible que estas personas puedan estar en otro lugar, justo cuando surge la escuela como institución, con la modernidad. Entonces surge la escuela y surge la escuela especial, surgen los test, todo lo que es la medicina, los test de lenguaje, los test de inteligencia, toda la mirada, y ahí junto con eso van haciendo algunos psiquiatras, María Montessori y varios más, van trabajando con niños con discapacidad. En esta evaluación de los test lo empiezan a crear en escuelas especiales. Y ahí surgen las escuelas especiales en el mundo. Estas escuelas especiales se formaron por tipo de discapacidad. Escuelas para ciegos, escuela para niños con discapacidad mental, escuela para sordos especiales. Hoy día tenemos nosotros una escuela Jorge Ote, que es para sordos, una escuela Santa Lucía, que es para ciegos, por ejemplo, y que siguen existiendo y siguen siendo sumamente valoradas. Nadie está en contra de aquella situación. Yo quiero que quede como muy claro que no porque estemos en la inclusión vamos a estar en contra de estas otras situaciones, porque son realidades que tienen otra complejidad. Entonces surgen las escuelas especiales, se etiquetan los niños, por los test se les dice, por este niño tiene un 6 y tanto, es retardado mental número 2, tiene un 6 y tanto, ¿no es cierto? Entonces empieza a surgir este etiquetaje, esta clasificación y este estigma finalmente, ya en que los niños van a una escuela distinta de la que van sus hermanos. Entonces ya ahí empieza a tener una valoración distinta. Y de hecho eso es lo delicado, uno de los aspectos más delicados de la escuela especial, ¿ya? Y que tiene que ver con eso, con el estigma, con la separación, con la segregación, y porque no sabemos si realmente los prepara para la vida entre todos, porque la vida entre todos es otra. No es la que se realiza en la escuela especial. Yo trabajé 10 años en diferencial, en la educación diferencial de pedagogía. Así que sé su formación de los educadores diferenciales, que es súper valiosa en la parte técnica del trabajo especializado con los niños ciegos, por ejemplo. Pero sé también que los niños ciegos fueron integrados hace muchos años a un jardín infantil regular, para que los niños tuvieran toda la vivencia de una escuela común. Porque la escuela especial no la tienen, así de sencillo, están todos juntos, no hay más de 8 niños y trabajan el ojo, perdonen que sea así, pero trabajan el ojo. Con la escuela de lenguaje trabajan el lenguaje, y el lenguaje, ese es el foco. Por lo tanto, no hay una educación integral tampoco. Ya se mira todo, pero las educadoras no tienen esa formación tampoco. Bien, entonces surge ahí la crítica de la escuela especial, cuando en algunos países como Canadá, por ejemplo, pero muchos años se cerraron todas las escuelas especiales, ¿ya? Y empezaron a hacerse un trabajo con la comunidad para integrar los niños, sacarlos de los internados, sacarlos de las escuelas especiales y llevarlos a la escuela común. Formaron profesores, etcétera, etcétera, y ahí viene entonces lo que se llama la tercer paradigma, que es el de la autonomía, que también tiene otros nombres, también se llama modelo social. Sigamos el otro lado, donde otra lámina. Aquí, entonces esta lámina, no sé si ustedes la conocen. Sí, ¿no es cierto? Es bien conocida, pero que es bien práctica, porque nos plantea el tema de la exclusión cuando están por fuera, todos. Después la segregación que arman la escuela especial. ¿Te fijas? Aquí está la escuela especial. En la integración, los niños están integrados en una escuela pero separados en una sala aparte, dentro de la escuela, que también existe, el tenerlos separados, o van a la misma escuela pero en la jornada de la tarde, y en la mañana van el niño sin discapacidad. Y después está el tema de la inclusión, que es donde van todos juntos, y donde lo que hay es una educación inclusiva. ¿Sí, claro?
Entonces, no es lo mismo hablar de inclusión que de integración, ¿ya? Entonces, cuando decimos que se habla de integración, es adaptar el niño a la escuela. Yo le hago adaptaciones curriculares, el currículum es el mismo, yo le hago adaptación. Es decir, yo lo recibo en la escuela de psicología, y en la escuela de psicología las asignaturas son así, las prácticas son así, la temática es esta, y él tiene que adaptarse a eso. Entonces yo le hago adaptaciones para que logre estar como el resto de sus compañeros en la institución. Esa es la integración. Cuando hablamos de inclusión, es un paso adelante. Es que esa escuela de psicología se prepara para recibir a todos. Por lo tanto, realiza una forma de trabajar y de enseñar en la cual todos pueden participar. Entonces yo realizo distintas formas de empezar la materia. Puedo entregar elementos visuales. Pensemos en un estudiante ciego, ¿no es cierto? Yo puedo entregarle un elemento visual, pero él no va a poder ver. Entonces, ¿qué es lo que hago? Explico, hablo claramente sobre esto como docente. A lo mejor hasta podría pasarle el apunte en braille de antes. O sea que cuando él llegue y se vaya a pasar la transparencia, la presentación, él ya la haya visto. O sea, hay ciertas situaciones en las cuales va realizándose una pedagogía en realidad, en la que permite que todos estén presentes, ¿ya? Y yo me preocupo de que si tengo niños, los pueda. Entonces no significa que no le haga apoyos. En la inclusión le hago apoyos también, ¿ya? Pero los apoyos son apoyos que no son especialmente para que él se adapte a mi currículum, sino que mi currículum se lo adapto a él, que es al revés. ¿Sigamos? Entonces, esto es lo más tradicional del modelo médico que segregaba, que yo les hablé, no sé, el paradigma de la integración, que habla de que la finalidad es que se adapte el niño al contexto de la vida social que hay. Y entonces ahí yo hago igualdad de oportunidades, de los conceptos que están en la base, las adaptaciones curriculares, conceptos que a lo mejor ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Y el enfoque individual, porque yo trabajo niña con niña. En el paradigma de la inclusión, que es un paradigma social, que es, como les digo, un paso adelante de la integración, habla que todos los niños de la comunidad pertenecen a esta comunidad. Por lo tanto, aquí no es una escuela que tenga integración de niños ciegos, sino que aquí todos pueden venir. Los ciegos, pero también pueden venir los niños migrantes, que pertenecen a la comuna, son los niños del barrio que vienen a esta escuela, el vecindario. Entonces es una comunidad educativa donde todos pueden participar. El aprendizaje es fundamentalmente colaborativo entre profesores, porque ningún profesor solo puede trabajar esto, tiene que hacerse en equipo. Trabajan con un modelo que es el diseño universal de aprendizaje, eliminan barreras y conformulan distintas estrategias de apoyo. Y la finalidad es eliminar las barreras para que ese niño participe. ¿Sí? Sigamos. Entonces, la definición del ministerio. Estos son documentos oficiales del Ministerio de Educación, que nos dice, ahora se han pasado en documentos de Armstrong y Wood, que son dos especialistas en educación inclusiva, que son británicos, que han trabajado mucho el tema de la inclusión hace mucho tiempo. Entonces el Ministerio toma esta definición y dice es un proceso sistemático de mejora del sistema, no de solamente la escuela de psicología. Es toda la universidad, es un sistema que empieza a funcionar. Los recursos, la retroproyectora, el tema, digamos, de la música, las luces cuando hay estudiantes que tienen autismo, por ejemplo. Cómo tenemos que tener el cuidado de los efectos sensoriales que están presentes. Entonces, toda la universidad se pone aquí en esto. La administración para los recursos, la misma, digamos, dinámica de cómo yo dicto mi clase, todo eso empieza uno a aprender a cómo hacerlo. Uno de eso no lo sabe hacer porque así, esto se aprende. Entonces, define la educación inclusiva como un camino formativo sustentado en el reconocimiento de la igualdad de las personas. Eso ya lo vimos, pero aquí el concepto importante es el camino. La inclusión es un proceso, ya no es que la inclusión fue hoy día y no termina nunca. Porque en realidad lo que se ha descubierto es que se sigue avanzando.
Así como la integración en el punto, nosotros dijimos, esto es lo que hay que hacer. No, ahora se está estudiando nuevas metodologías de trabajo en la sala, con los niños y las niñas. ¿Ya? Y entonces es un proceso que va en evolución. Porque nosotros antes no teníamos la presencia de tantas personas que venían de países centroamericanos en Chile, que es una cultura distinta. Pero entonces ahora en eso estamos, en el sistema educativo, adaptándonos a una realidad familiar y estudiantil diversa, que viene de otra cultura, donde son otros los colores, otras las músicas, otra la comida, ¿no es cierto?, otro el tono de voz, otras las palabras con otro significado, etc. Entonces la inclusión va a ir cambiando, no es un proceso que está terminado o no. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son los aspectos centrales? Que es un proceso, que ya les estaba diciendo, que implica la presencia de las personas y la participación. Esto es súper importante, porque no sé si ustedes han visto que les salió una frase que dice: hablemos de discapacidad, pero siempre incluyéndonos a nosotros. O sea, yo no soy una persona que tenga discapacidad explícita, a lo más porque tengo mis anteojos, que de todas maneras es una discapacidad, porque sin anteojos yo no veo bien, o prácticamente no veo, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, las personas, ellas tienen que tener su voz. O sea, si nosotros vamos a tener personas con discapacidad acá, es súper importante que ellas participen, ellas digan qué quieren, cómo lo quieren, porque la participación de las personas es indispensable. Nosotros no vivimos, no tenemos su vivencia, no tenemos su aproximación. Por lo tanto, si tenemos niños o personas que pertenecen a pueblos originarios, bueno, si es una estudiante de trabajo social que pertenece a un pueblo originario, como yo sé que ha pasado esto en la universidad, porque tengo un caso de una persona que estudió acá, que estudió trabajo social y que ahora dirige la corporación municipal indígena en Panguipulli. Bueno, ella estudió acá y es mapuche. Y yo siempre pensé, ¿cómo lo hará? Porque ella hablaba su mapudungún, tenía su costumbre, no llegaba a casa los días lunes porque estaba en la ceremonia, por lo tanto ella llegaba el viernes y el lunes tenía que llegar atrasada. Entonces, yo me acuerdo que comentaba yo con ella, bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, si tenemos que adaptarnos a todo eso, te fijas, a distintas culturas, a distintos lenguajes. Ahora, ¿qué es lo importante? Eliminar, ver qué barreras tenemos. ¿Cuáles son las barreras que se tienen? Actitudinales, las barreras de prejuicio que tengamos, que son las barreras actitudinales, ¿no?, de las creencias. Pero también están las barreras arquitectónicas, ya, las barreras físicas, etc. Y ver cuáles son los grupos de riesgo que la universidad está dispuesta a posible trabajar. ¿Sigamos? Entonces, se comprende la discapacidad de un enfoque social. Las barreras son lo más importante, para eso hay que construir entornos inclusivos, ¿no es cierto? Y también se habla de sistemas de apoyo. No necesariamente una persona de apoyo, el maestro de apoyo, el profesor de apoyo, que se habla de la integración en los PIE, ustedes lo conocen. Los PIE son los programas de integración educacional del Ministerio de las Escuelas. Normalmente contratan con los fondos de la subvención a educadores diferenciales que pasan a ser las mediadoras del apoyo. Y su rol es de apoyo del niño que le toca, que es como muy de integración, porque trabaja con su niño. Y ahí es el apoyo de una persona. En la educación inclusiva la idea es tener un sistema que funcione, en la cual todos están comprometidos en este apoyo. Y eso enriquece, porque podemos tener una psicóloga que puede hacer apoyo mejor que en algunos casos y para algún momento del trabajo con ese niño. ¿Sí? Ahora, obviamente esto es una tensión. Esto se ve claramente en las escuelas. Las escuelas hoy día en Chile están en problemas con los proyectos de integración, siendo que están en problemas. Ya están en problemas no solo por la cantidad de niños que tienen, sino que por la estructura que tiene el que sea un proyecto. Porque si fuera un programa de la escuela, que es para toda la escuela, y esa educadora diferencial trabajara los problemas de lenguaje que tiene cualquier niño, pero él tiene tantas horas destinadas al lenguaje de Pedrito. Entonces no trabaja con el Antonio, que tiene problemas de trastorno de aprendizaje.
El día que sea un programa y se le contrate como un recurso de escuela para todos, vamos a estar hablando de educación inclusiva, pero todavía no. En ese caso, teniendo programas, un proyecto de integración, estamos hablando de integración, que por lo demás es fantástico tenerlo, porque sin eso sí que sería peor. Sigamos. Entonces, ¿cómo tendría que llamarle? Discapacitado, porque también hay una cosa, ¿cómo le llamamos personas con discapacidad? Porque antes se le decía minusválido, retardado, la ley, pues, la ley decía que era, no sé, demente, o sea, una cosa que hoy día nos causaría escozor, digamos, pero se discute cómo hay que nombrarlos hasta el día de hoy. Mongolito, en vez del síndrome, el niño con síndrome de Down, todavía se habla que es muy monga, y todavía a mí me cuece, me molesta terriblemente cuando aparecen por ahí en la televisión una influencer, por ejemplo, hablando de los mongólicos, y tú dices, pero por favor, si estamos en el siglo XXI, ¿cómo es posible que todavía estemos refiriéndonos así a una caricatura? Sigamos. Entonces, estos son informes que ha elaborado UNESCO acá en Chile, en la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, y la sede UNESCO de Chile, en la cual han hecho investigaciones respecto al tema de la inclusión, ¿ya? Y ellos han hablado que los beneficios de la heterogeneidad están comprobados en distintos estudios, ¿ya? Que en algún momento, si fuera necesario, los podemos traer a la mesa y conocerlo, ¿ya? Después, que los estudios sobre factores asociados a un mejor desempeño académico muestran la relación entre un tema de la heterogeneidad de la sala con los resultados del grupo. Se demuestra a través de ciertas investigaciones, que no son pocas, que eso sucede, ¿ya? Que los procesos de desarrollo y aprendizaje son de naturaleza interactiva, ¿ya? Por lo tanto, dependen de la característica de los estudiantes también. Nosotros lo sabemos eso desde el punto de vista de la mediación, ¿no es cierto? Cuando uno está trabajando directamente con los niños, se va produciendo un proceso interactivo de interacciones. Y entonces en esas interacciones se produce el aprendizaje. No es la mera lectura de un documento, no es la mera observación de una presentación que está haciendo la profesora. Es en la interacción donde se produce el aprendizaje. Y ahí, en esa interacción, hay personas que son diversas. Por lo tanto, ahí se produce el tema de la heterogeneidad también. Y va a depender, dice aquí, de los apoyos que se le den. Entonces, el mismo no importa, el mismo niño o niña puede tener distintas barreras. Lo importante es que nosotros lo sepamos cuando tengamos un estudiante acá en la universidad. Yo les voy a mostrar aquí dos instrumentos. Uno es la guía para la inclusión, que fue elaborada precisamente por Tony Wood y Mel Anscombe, que son estos británicos que han trabajado el tema y que han elaborado una guía que va paso a paso, trabajando 3 temas en un índice de la inclusión, en la cultura, la política y la práctica. Ya estos serían como los indicadores. Estas las dimensiones, pero aquí en cada uno de estos van punto por punto, ¿ya? Y etapa por etapa. Es una guía que permite que una escuela pase desde la segregación a la educación inclusiva. Si uno va pasando paso a paso, se ha elaborado, se ha mejorado, hay un índice para preescolar, especialmente para atención temprana, para la educación inicial. Hay una participación también en la educación superior. Hay también elementos en los cuales algunas universidades han tomado esta guía, que yo tengo un librito así donde va punto por punto, donde uno va trabajando con la comunidad toda en este proceso, revisando su creencia en talleres, etc. ¿Ya? Entonces, este es un instrumento. El otro, Francisca, el diseño universal para el aprendizaje. ¿Ya? Es un diseño universal. Surgió desde la arquitectura. El DUA, ¿cierto? El DUA, exactamente. El DUA surgió desde la arquitectura, cuando se planteó el diseño universal para que pudieran participar todas las personas en la ciudad, en el tránsito, etc., en las habitaciones. Y esto se estudió en Estados Unidos en un grupo que se llama CAST, que son las redes del aprendizaje, que ellos tradujeron estudios que desde la arquitectura a la educación.
y elaboraron un método, un enfoque que se llama DUA, Diseño Universal del Aprendizaje. ¿Ya? Y la gracia también es que ellos descubrieron que el aprendizaje se va dando con distintas conexiones neuronales y que uno puede trabajar distintas áreas de acuerdo a ese desarrollo neuronal. Uno puede trabajar la motivación cuando está trabajando con un aspecto neurológico que tiene un vínculo con los afectos. ¿No es cierto? Uno puede trabajar la representación cuando está trabajando con elementos visuales. Entonces ellos crearon una metodología de trabajo que está bastante desarrollada y que está aplicada en la educación superior también. ¿Ya? Esto es eminentemente educación inclusiva, porque aquí el profesor se para adelante y trabaja con su voz, trabaja con sus afectos motivando, trabaja con distintos instrumentos para que todos puedan ir conociendo lo que está pasando. Hay niños que son más kinésicos, otros que son más auditivos, ¿no es cierto? Personas que son más visuales. Todo eso se toma en consideración que todos puedan participar. Por lo tanto, hay elementos kinestésicos, los niños tienen que salir a jugar, moverse, ir para allá, para acá, para ir desarrollando este aprendizaje que se va dando en estos tres ámbitos y que tiene un vínculo con la neurociencia. Y esa es la gracia, que es muy actual. Sigamos. Ahora, el Mineduc tiene instrumentos, documentos, montones, ¿ya? Que orientan, que nos dicen por dónde ir. Para las personas, para el tema de género tiene bastante desarrollado hace tiempo también, para las minorías que tienen que ver con todo lo que es el mundo de la migración. Hay en este momento un trabajo intenso que está haciendo el Ministerio de creación de materiales, ya porque tenemos una presencia inmensa hoy día. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros, digamos, hoy día documentos que nos sirven para leer, para comprender y para ir viendo también cosas prácticas. Y trabaja este último que salió también, que me pareció súper interesante, que es la acogida, que es el momento del ingreso. Porque hay una parte de cuando ingresan los niños a la universidad, ingresa el estudiante a la universidad y ya cómo es la acogida, cómo es el proceso de selección, cómo es el proceso en el cual él ya reconoce que tiene una discapacidad, yo soy autista, y qué hacemos nosotros. Entonces hay estrategias de acogida de las comunidades educativas. Sigamos. Entonces, aquí yo rescaté cosas muy básicas de la educación superior, porque la educación inclusiva es fundamentalmente un derecho. Ya se ha planteado como un derecho humano, educarse. Por lo tanto, la educación superior también es considerada un derecho, ¿no es cierto? Es una herramienta de transformación social y un espacio donde todos participan en la construcción de una sociedad más justa y más inclusiva. En la educación superior, el Ministerio en el año 2016 pidió y fomentó la inclusión en la educación superior. Primero lo hizo con las universidades estatales y posteriormente se han ido sumando las universidades particulares y privadas. Entonces lo primero que dijo que dio 3 líneas: crear la comunidad, caracterizar la comunidad, ver cuántos tenemos, quiénes somos, quiénes quieren ser, porque podemos tener personas que son con discapacidad y no creen tener ningún apoyo, ningún privilegio, ni quieren siquiera que se diga que son con discapacidad. Respeto, obviamente no hay necesidad de incorporarlos ni nada, sino que cuando la persona lo desee. Es un tema voluntario, pero hay que caracterizar esa comunidad, saber quiénes son, qué tipo tienen, qué características familiares, etcétera, tener como una información básica de ellos. Después, crear unidades de inclusión, que significa que tener una instancia administrativa, organizacional, que se encargue de este tema en la universidad. ¿Ya? También dijo que había que trabajar la infraestructura de las universidades, ¿ya? Y la contratación de personas de apoyo, o sea, de personas que conozcan el tema para dar el apoyo específico que necesitan de repente algunos estudiantes. Y finalmente, la tercera cosa que planteó el año 2016, o sea, hace muchos años atrás, el Ministerio, es implementar estrategias sostenibles y sustentables. O sea, que sean estrategias que van a seguir existiendo, que no sea por este año o 2 años, sino que esto se instaló y sigue y aún más va cambiando.
Sigamos. Entonces, hay un informe del año 2019 que es muy interesante. Yo les voy a decir que yo conozco un poco de esto porque en la universidad donde yo trabajaba, hasta el semestre pasado, yo trabajé en el pedagógico, en la UNCE. Y ahí hay una escuela, como les decía, de educación diferencial de muchos años. Se creó la educación especial en la UNCE, en la Chile de ese tiempo. Y ahí nació la creación de las redes estatales de educación inclusiva. Entonces hay universidades que están en una red que hacen inclusión. Es una red de inclusión en la educación superior. Entonces se hizo este estudio que lo hizo el CINDA, ¿no es cierto?, en el año 2019 con todas las universidades que estaban desarrollando programas de integración. Entonces dijo en 2019 que hay un avance en las universidades chilenas en términos del acceso de las personas, que existe hoy día cupos preferenciales, becas, etc. También hay, por ejemplo, pruebas para la PAES, por ejemplo, se puede pasar el braille, se puede hacer hoy día cerrado cuando hay un ingreso especial. Por lo tanto, el acceso está. ¿Ya? Y el acompañamiento también se ha avanzado mucho en las universidades. Todo lo que es la creación de sistemas de acompañamiento de las personas que van ingresando a la universidad y que tienen discapacidad, y que no solo tienen discapacidad, sino que también se está viendo a otras temáticas. Pero todo surge desde las personas con discapacidad, porque son las que demandan más impacto en un momento. Pero todos dicen, mira, si esta universidad en la discapacidad ya está bien, puede recibir a cualquier otro grupo, puede recibir a personas que vienen de otros países, que son japoneses, no importa, porque ya el sistema está andando. Entonces es un resorte para impulsar una apertura también. Entonces, en lo que ellos plantean como un desafío de las universidades, que es incorporar esta temática al proyecto de la universidad, porque hasta ahora tienen sus sistemas de apoyo, tienen los accesos, tienen todo funcionando, pero la universidad propiamente tal no se define como una universidad inclusiva. Por ejemplo, en su proyecto, en los programas, en las coordinaciones académicas, etc. Entonces dice que es súper importante que las instituciones se integren esta temática dentro del sentido que la universidad tiene, ya que ya es más allá una búsqueda de futuro, ya de cómo estoy planteando yo lo que viene, el sentido, el para qué estoy educando. Eso. Entonces, yo traje aquí, no es para sacar pica, es para mirar que tenemos documentos. Hay documentos de todo tipo, hay políticas, de hecho la universidad tiene una política, ¿no es cierto?, pero hay otras políticas de la Chile, hay programas como este que me pareció fantástico, que es de la Universidad de Concepción, que si ustedes ven, se llama Include, y tiene una política, tiene un compromiso inclusive de apoyo a todas las investigaciones, mucha investigación sobre el tema de la inclusión, tiene un voluntariado, que es otro aspecto que aparece bastante, que es la formación de tutores. Entre los mismos compañeros, entre los mismos estudiantes se van formando tutores para ir trabajando y hacerse responsable de uno de los mismos. Y eso es súper importante porque el tutor tiene un aprendizaje enorme, desde el momento que es tutor y que tiene que prepararse para que otro aprenda. Imagínense lo que él tiene que aprender para poder trabajar con otro. Y entonces es un proceso muy enriquecedor, pedagógicamente hablando. El voluntariado, la accesibilidad física, tecnológica, la información, toda la información, lo conversábamos el otro día con Francisca, cómo es necesario tener información para las personas con discapacidad específica, que les diga, mira, esta es la... Yo no hablo de discapacidad física, yo hablo fundamentalmente de personas con autismo o estudiantes con problemas de sequía o auditiva, que pueden necesitar tener una mayor información respecto a cómo es la universidad, sus reglamentos, dónde están los baños, los casinos, todas esas cosas básicas que los otros no van a conocer porque sí, ellos no. Hay que saber que hacerles algo, habría que hacer qué es lo que han hecho algunas universidades. Sigamos. Acciones diversas han habido, seminarios,
webinares, planes de apoyo integral. La Universidad Central tiene un plan de apoyo por personas con discapacidad. Una ficha, los apoyos que necesita, las necesidades que tiene, los apoyos que necesita y cómo evalúa cómo ese chico va avanzando en su aprendizaje hasta que egresa y hasta que lucha en el campo laboral, en su carrera. Entonces, han habido semanas, había encuestas, ha habido estudios, Universidad de Discapacidad, ya a los cuales se puede acceder también para ir viendo, digamos, cómo van avanzando, digamos. Hay libros especializados sobre la diversidad y la inclusión en la universidad. ¿Ya? Hay revistas, esta es de la Universidad, ¿de cuál dice aquí? Central. No, esta es la Central, y esta es la de los Lagos. Sí, claro. Que la de la Central uno la conoce, ¿no es cierto? Esta es bastante conocida, la revista latinoamericana de educación inclusiva, una revista que es semestral y que existe hace mucho tiempo, también desde la Universidad Central, y la revista Inclusiones. Entonces hay folletos, hay folletines, volantes, hay distinta información porque la universidad va también dando a conocer su trabajo, ¿sigamos? Y esto que me pareció también súper interesante y que nosotros lo hemos aplicado en algún momento, lo aplicamos allá en la universidad, y que es el diseño universal para el aprendizaje en el aula universitaria. Si ustedes pinchan aquí, para ver cómo hacerlo en su propia asignatura. Obvio que uno no va a copiar esta cosa textual, nada se copia textual, pero sirve. Es una guía que te guía por los 3 tipos de aprendizaje que está planteando el DUA y te va guiando cómo tú tienes que hacer tu asignatura mirando estos 3 elementos. Y lo hacen a través de esta página web donde uno puede ir mirando cómo adecuar su asignatura al DUA. Eso. Yo tengo la presentación, sí, va. Y entonces, la educación es un proyecto ético, con voces de justicia social, de derechos humanos, de universalidad, pero también de cuidado, de ayuda mutua, ¿ya? De responsabilidad compartida. Y todas esas voces son voces humanas que debemos escuchar. Eso es lo que yo hoy día les traje para que miremos la universidad de esta perspectiva y distinguir algunos conceptos que son los más importantes. Acojo sus preguntas, comentarios.